Valencia Carora vale 15 dólares. Valencia Barquisimeto vale 12 dólares. Bueno, aquí estamos justamente en la entrada del terminal Big Load Center de Valencia. Uno de los terminales, digámosle, más concurrido, igual que el de Caracas, la capital, que es Terminal La Bandera. Pero este Big Load Center del estado Carabobo siempre ha sido uno de los más, llamémosle, grandes y transcurrido de todo el país. Pero actualmente, bueno, muchos comercios aún se encuentran cerrados. Por allá sí hay varios comercios abiertos, ya vamos a ir a documentar por allá y era lo que quería mostrarles. Así se encuentra en la fachada de al frente. Anteriormente, te dejo una foto por aquí, había lo que es decía Terminal Big Load Center, así en grande, pero no tiene ninguna fachada actualmente. Entonces, bueno, vamos a mostrarles lo que es la parte en donde hay como unos 5 o 6 comercios activos. El terminal turístico de San Diego, en el estado Carabobo, iba a ser el terminal de pasajeros más moderno de toda Venezuela y más grande. Lamentablemente, como todo lo que ha ocurrido en este país, las obras fueron paralizadas en su totalidad. Más de 500 copropietarios de locales decidieron no seguir invirtiendo desde el 2015. 7 años después de lo sucedido, están en riesgo de perder toda la inversión realizada. Han habido muchísimas protestas para que continúen con esta construcción, pero ninguna de ellas es tomada en cuenta. En esta infraestructura que sí pudieron levantar y no haberla terminado, ahí es en donde nos dicta que seguimos más de lo mismo. Comienzan las infraestructuras y no las terminan y pasan años y años y seguramente ese dinero sí se dio, pero como es normal acá en Venezuela, se lo reparten. Bueno, yo voy aquí con semerendo bolso que me metieron. Este bolso es de mi hermano. Me dijo que le hiciera el favor de llevárselo, pero este bolso está súper pesado. Y bueno, aquí les muestro lo que es parte del terminal. Tiene el mismo piso, la misma infraestructura del piso, es lo mismo, no lo han arreglado. Y bueno, tiene su estacionamiento, pero les confieso, lo mantienen muy limpio, así como lo ven, no hay basura tirada por todos lados ni nada de eso. Miren, la infraestructura ahora pasó de ser verde a ser o azul, pasó a ser gris ahora. Miren, estas son sus empanaditas, venden sus pequeños, sus desayunos. Y bueno, las personas vienen acá y se toman su cafecito antes de entrar y desayunan y luego se van a lo del autobús. Y bueno, familia, me encuentro con un pasajero que lo encontré por aquí. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Roberto. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Roberto. Dígalo en tono militar. Roberto. Roberto, ¿cómo tú ves, ya que es tu segunda vez que estás por aquí por el terminal del Big Load Center en Carabobo? ¿Cómo ves el terminal? Muy bien, la verdad. O sea, pienso que es un terminal, uno de los mejores terminales que he visto de Venezuela, porque yo he ido que sí para San Juan, para Guárico, para Maracay, y está muy limpio, muy bien estructurado, muy bien dividido. Entonces me parece muy bien, un muy buen terminal. Aparte parece un centro comercial. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, así está parte del terminal, en la parte de adentro. Como lo pueden ver, hay muchos comercios cerrados, muchísimos cerrados, hasta el final está cerrado. Como les dije, sí lo mantienen limpio como tal, está bien limpiecito. Y unos que otros comercios de souvenirs, de bolsos, ropa, lentes, portalactos, tiene muchas cosas este terminal como tal. Y estos locales más que todo los agarran así, aerobuses de Venezuela, ejecutivos, mire, este es Transportes Orituco, son varias empresas de también transportes como tal, que se desempeñan un poquito más privados y tienen su sala de espera, tienen para que compres tu pasaje, sus taquillas, todo, ¿ves? Tienen su sala de espera, allá está la taquilla, ¿ves? Para comprar. Miren el tema de los souvenirs, Mega Aloas. Y aquí venden de todo lo que es aloas. Miren, una por $6, 2 por $10. Estas son tipo cross, pues cholitas, tipo cross. Está bastante linda esta tienda. Esta es como para desayunar. Y bueno, familia, como pueden ver, el terminal está sumamente bonito. Está totalmente limpio el terminal, no lo niego. Insisto que está muy limpio. Mira, tiene hasta el piso pulido.
Tiene tiendas, tiene música, parece, como lo dijo el muchacho, parece como un tipo centro comercial, literal. Y de toda Venezuela creo que este es uno de los terminales de pasajeros más cómodos que yo he ido, por lo menos. No he ido a todos, he ido a Los Teques, he ido a Maracay, he ido a Barquisimeto, he ido a pocos, pero de los que he ido puedo decir que el de Carabobo es uno de los más cuidados, más bonitos, más amplios y más versátiles al momento de viajar. Aquí van a ver los precios del terminal de Valencia, quizás no todo, pero sí la gran mayoría. Julio, Valencia Carora vale $15. Valencia Barquisimeto vale $12 la buseta. El puesto de Valencia Caracas vale $6. El de Guanare vale $15 también. El de San Carlos, Valencia San Carlos vale $4. Valencia Puerto Cabello vale $4 también. Y en los carritos, Valencia Barquisimeto vale $15 el puesto. Valencia Caracas vale $10 en carrito. Valencia Guanare vale 20. Valencia Barina vale 30. Coro vale 20. Valencia Punto Fijo vale 30. El carrito de Valencia Carigua vale 15 por puesto. Y el de Maracaibo vale 50. Ok, muchísimas gracias. Miren, ve, por este lado por lo menos está Maracay y ahí está el autobús, Puerto Cabello y ahí está el autobús. Y es lo que me gusta de este terminal, que de verdad mantienen todo lo que es el orden. Miren, vean que está limpio. Ya no hay ese pocotón de vendedores ambulantes, sino vendedores un poquito más formales en el tema. Y eso me agrada porque te hace sentir cómodo en todos los aspectos, de verdad. Ahora bien, después de este recorrido en el terminal de Valencia, en el estado Carabobo, creo que podemos ir a analizar el tema del terminal de Barquisimeto. A ver cómo están sus condiciones y yo me voy a teletransportar hacia ese lugar. Así que vamos. Y bueno, hemos llegado al terminal de Barquisimeto. Y antes de llegar al terminal de Barquisimeto, surtimos un poco de gasolina en el sector Las Piedras en Yaritagua, para estirar un poco las piernas, ustedes saben. Pero quiero comentarles que si han llegado hasta este punto es porque te está gustando el contenido. Regálame un like, un comentario, puedes compartirlo también, así para que otros se enteren de lo hermoso de Venezuela. Y no olvides siempre ver los videos completos. Fuerte abrazo, les amo muchísimo, gracias por tanto apoyo. Justamente, familia, un terminal que yo siempre lo he dicho que es bastante pequeño, e incluso solamente tiene como 4 vías así, pero es pequeñito, es desde allá que se ve hasta aquí, hasta donde están los autobuses. Y si me pongo en esta posición, a mano derecha están todo lo que son los comercios fuera del terminal. Esta es la llegada como tal, lo veo bastante limpio también, no lo niego, o sea, no se ve sucio, está bastante limpio. Lo que sí lo veo es extremadamente poblado, o sea, poblado de tal manera que no le cabe un autobús, no le cabe un carro más de estos de por puesto. O sea, es impresionante la cantidad de autobús que hay de todos los tipos y todos los modelos aquí en este terminal. Lo que son los almuerzos, venden almuerzos, su desayuno, mira, almuerzos a $3 y a $5 y almuerzos ejecutivos bien calidad. Miren, también venden que sí, recuerditos, souvenirs, galletitas. Esto sí está cool. Tostones. Miren lo que yo les decía de los del piso. Creo que lo dije y lo recalqué en el video anterior. El tema de esta pasadizo cuando la gente pasa con las maletas. O sea, esta parte o sea, si es una maleta de ruedas, esto por aquí es horrible, pues, porque le quitan como los tajos. O sea, este terminal en esta parte, en este sentido, está muy deteriorado, eso sí lo digo yo. Está muy deteriorado el terminal de Barquisimeto en este sentido. En el sentido de que obviamente la gente a veces tiene sus maletas con ruedas y obviamente tienen que cargarlas porque es bastante tedioso rodarla y tenga ese pocotón de huecos y esas cosas. Parte del terminal, la entrada principal peatonal del terminal. Esta es la salida y por allá está la entrada.
Pero miren lo apretado que está la cantidad de autobuses que hay. Porque hay autobuses por todos lados. Miren cómo están saliendo ahí. Es impresionante, familia. En esta parte sí es bastante pequeño. Obviamente este terminal, ¿no? Comparándolo, está full por todos lados. Montando por aquí, montando por allá. Yo voy a tratar de entrar por acá. Pero sí, literal está colapsado este terminal. A pesar de que el de Valencia había bastantes autobuses, no se veía así. Ahora vamos a ver la parte peatonal, ¿ves? Esta es la parte normal, este es en donde el terminal como tal, como es el de Barquisimeto. Mira, está así, es piso de granito. Pero estos andan full. Dios mío, la gente está full viajando. Y estos son los localcitos como tal, donde venden los pasajes. Pero está repleto, familia. Tengo un bolso que pesa, pero peor que un matrimonio obligado. Comprar refrescos. Está bastante completo. Ah, mira, tienen un restaurante como tal aquí, mira, con sus mesitas aquí. Lo que sí lo veo, les soy sincero, el terminal de Barquisimeto está bastante deteriorado, pero muy deteriorado. Creo que no le han metido absolutamente ni siquiera una pintura. Miren, no solamente este tipo de cosas, sino que en sus calles, como lo vieron, sus pisos, está bastante deteriorado este terminal de Barquisimeto. Y qué triste, porque la ciudad de Barquisimeto, el estado Lara, es una de las ciudades con más organización a nivel de comercio, a nivel de infraestructura. Es bellísimo. Barquisimeto es hermosísimo en todos los ámbitos, pero sí tienen descuidado este tema del terminal. Wow, bastante feo. Y bueno, esta es la parte de la salida ya, como tal. Aquí está la parte de la salida, en donde están los taxis ya, en donde me vienen a buscar por acá. Ya vamos a ir a donde me vienen a buscar, pero sí, les muestro la fachada de la parte de al frente del terminal como está. La mantienen, creo que igual. Ya no tiene como el escrito como tal, pero me imagino, no sé si lo van a remodelar. Vean lo que les digo, ve, ya ahí ya no tiene el escrito de Barquisimeto, terminal de pasajeros de Barquisimeto y eso. Y está así, está bastante deteriorado. Lo puedo decir que está bastante deteriorado este terminal. Y no hay mucho que ver ni mucho que recorrer. Lo que es el terminal ya lo vieron como tal, es bastante pequeño. Y así te muestro estos dos terminales, el de Valencia y el de Barquisimeto, para actualizar el contenido y el tema de los pasajes. Familia, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este contenido de cómo están los dos terminales, el de Valencia y el de Barquisimeto. Fue un contenido bastante rápido, bastante corto, más que todo acá en el terminal de Barquisimeto, ya que es un terminal que es bastante pequeño, pero así te lo muestro cómo está actualmente en el 2024, cómo están sus comercios, sus calles, cómo se está moviendo el terminal de Barquisimeto y el de Valencia. Deja tu like, comenta y comparte, que me ayudas un montón para poder seguir haciéndote este tipo de contenidos. Sabes que me apoyas bastante. Y sin más que decir, familia, se despide este servidor que hoy conoció y vio los dos terminales, el de Valencia y el de Barquisimeto. Así que, como yo te digo, guaya, papá.